porque sé que es una historia muy conocida, pero vamos a estar hablando acerca de todas las estrategias e ideologías que Satanás ha levantado en estos tiempos para destruir los hogares y las familias. Y vamos a estar basados en una familia que nos habla Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2, pero de un hombre que vino a trastornar a un imperio, que vino a traer libertad a la nación, al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 2 versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era ¿qué? Hermoso. ¿Cómo era este niño? Hermoso. ¿Cuántos tienen hijos hermosos aquí? Perfecto. Porque para ninguna mamá no hay hijo feo, ¿verdad? No hay hijo feo. Todos los hijos son bonitos. Pero de aquí a, no sé, el segundo o tercer domingo, usted va a aprender de qué clase de belleza, qué fue lo que vio Jocabed, qué fue lo que vio Amram cuando vieron, y qué pasó, qué dicen los eruditos bíblicos de lo que pasó cuando este niño nació. Hoy simplemente va a ser una plataforma para que nosotros podamos entender el capítulo 1 de Éxodo, para que luego podamos ir más adentro en el capítulo número 2. Y dice: y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Hemos predicado muchísimas veces de esta familia, pero va a ser la familia base para nosotros durante todos estos domingos. Todos los domingos vamos a estar hablando de la misma familia, porque lo que vivió esa familia se parece muchísimo a lo que las familias de hoy toca enfrentar. Estamos hablando de una familia compuesta por un padre llamado Amram y por una mamá llamada Jocabed. Ellos tuvieron 3 hijos. ¿Y qué hijos? Tuvieron a un sacerdote llamado Aarón, tuvieron a una profeta llamada María, y tuvieron a un niño libertador llamado Moisés. Yo creo que tú también te vas a sentir honrada de que todos tus hijos le van a servir al Señor. Todos tus nietos, tus sobrinos, todos le tendrán que servir al Señor. Yo le digo a mis sobrinos: quieras o no le vas a servir al Señor. Tía, quieras o no, te estoy diciendo, le vas a servir al Señor, porque usted tiene que usar la palabra de autoridad que Dios le ha dado a usted. Y yo siempre le digo a ellos: puedes correr lo que tú quieras, pero no se te olvide que Dios tiene piernas más largas y más veloces que tú. Así que a donde tú te metas, Dios te va a encontrar. Amén a eso. Y esta familia estaba viviendo un tiempo oscuro, un tiempo terrible, un tiempo de esclavitud. Pero yo quiero que hablemos de una familia que se enfrentó a un imperio, al imperio egipcio. No estamos hablando de cualquier imperio, estamos hablando de un imperio malvado, malvado y apartado del verdadero Dios. Dice que ellos tenían 365 dioses, es decir, un Dios para cada día. Y eran crueles, eran despiadados. Pero esta historia comienza muchísimos años atrás. Comienza en Gosén, un territorio de Egipto, con 70 personas. Mientras en la tierra había hambre, en Egipto había abundancia. Y había abundancia porque un hebreo había interpretado el sueño del faraón llamado José, ese hebreo llamado José. Y ese hebreo fue puesto como gobernador de esa nación pagana. Y cuando él es el gobernador, y después de perdonar la traición de sus hermanos, de sanar el corazón, entonces él mandó a traer a su papá y a todos sus hermanos. Porque si a usted le va bien, a su familia le va bien. ¿Amén o no amén? Porque no puede ser posible que a uno de la familia le vaya bien y a los demás no le vaya bien. Esto se tiene que acabar. Si al hombre le va bien, si Dios bendice al varón de la casa, no es posible que se lo malgaste en las cantinas, en los bares, con otras mujeres. Porque si Dios te bendice, los primeros que tienen que ser bendecidos son los de tu casa. Los hijos, cada vez que Dios lo bendiga a usted, primero tiene que honrar a sus padres, a sus hermanos. Pero entonces toman la plata y se la gastan en los placeres de la vida, y se olvidan de que la familia debe ocupar un lugar
de prioridad en nosotros. Dígame a eso, iglesia. Entonces él era el gobernador. Había hambre en toda la tierra, menos en Egipto, porque en Egipto habían bodegas llenas. Había tanta comida como para alimentar a toda una nación por 7 años. Y todo por un hebreo que había recibido el don de interpretar sueños. Se trae a su familia, lo colocan en el mejor territorio, en Gosén. Y ahí ellos empiezan a multiplicarse. Quiero que sepas que Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que tú te multipliques. Dios quiere que a tus hijos les vaya bien. Dios quiere que tus negocios, tus empresas crezcan, que tus emprendimientos crezcan, que te asciendan en la empresa, que te aumenten el sueldo. Dios quiere que a ti te vaya bien. Pero mire esto, cuando pasaron los años, y ya esos 70 ya no eran 70, tampoco eran 1000 ni 2000, llegaron a ser millones de personas y todavía vivían en Egipto. Y se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía la historia. Quizás lo había escuchado, pero a él le importó poco. Y él dijo: yo necesito detener el crecimiento de esta familia. No pueden seguir creciendo. Y quiero que sepas, o recordarte, porque sé que lo sabes, que cada vez que tú vas creciendo, cada vez que a ti te va yendo bien, Satanás va a inventar cosas para detener tu crecimiento, ya sea familiar, espiritual, económico, en cualquier área. Él va a hacer lo que sea para detener el crecimiento. Hicieron una junta, el gobierno egipcio, faraón con todo su equipo de trabajo, todos malos, con un corazón duro, y dijeron: ok, vamos a hacer de que esta familia deje de crecer, que ya no sean miles, que ya no sean millones. Vamos a detener el crecimiento. Faraón dice: yo quiero que usted vea a Faraón como Satanás, como el enemigo número 1 de todas las familias. Viene Faraón y dice: ok, ya yo sé cómo podemos detener el crecimiento. Quiero que sepas que hoy te voy a hablar de las 3 primeras estrategias que Satanás usó para detener el crecimiento. Y los domingos que vienen vamos a ahondar un poco más en la tercera estrategia que te voy a enseñar hoy, o te voy a recordar, porque ya lo hemos predicado aquí algunas veces. Y la primera estrategia que utilizó Faraón, para los que anotan, por favor, fue la opresión. Diga conmigo: opresión. Ok, hablar de opresión, Manuel. ¿Sabes qué dijo Faraón? Vamos a ponerle más cargas, vamos a oprimirlos, vamos a cansarlos, para que el hombre no se llegue a su mujer y ellos así dejen de multiplicarse. Si nosotros traemos esto, hermana Martica, al plano de familia, a Satanás le interesa una familia cansada y agotada, una familia que ya no tenga tiempo para nada, en que esté cansado todos en casa. Y se ha inventado tantas cosas. Empleos de domingo a domingo, empleos donde entras con la luz del día y cuando sales ya es de noche. Y cuando llegas a casa llegas tan agotado, tan cansado, que no te da tiempo ni siquiera para hablar con tus hijos, para hablar con tus padres, para hablar con tu esposa. Y el agotamiento empieza a traer una atmósfera terrible en la casa. No hay nada más terrible cuando una mujer viene y dice: es que ya yo no puedo más en casa. O cuando un hombre dice: ya yo no puedo más. Y lo que se suponía que debía ser un remanso de paz, hay mujeres que dicen: yo no quiero llegar a casa. Y si ella no trabaja en la casa, fuera de casa, entonces dice: yo no quiero que venga mi esposo. El esposo dice: ya yo no quiero llegar a casa. Porque el agotamiento ha llevado a las familias a los gritos, a los reclamos, y en el peor de los casos, en el absoluto silencio, donde ya no hay reclamos, donde ya no hay exigencias, donde ya no hay nada. Y Satanás se va a aprovechar de ese cansancio y de ese agotamiento para que se hable de todo menos de los sueños, menos de las metas y menos de la visión de futuro. Entonces viene Faraón y dice: vamos a hacer esto, vamos a cansarlos, vamos a agotarlos.
Y quizá usted dirá, bueno, pero ya no estamos en la era de los ladrillos y del cemento como estaban ellos en aquel entonces. Sí, es verdad. Pero el salir, el coger un transporte, el quedarte en un trancón. ¿Cuánto demora más de 1 hora para llegar a casa? A ver, todos los días, levante la mano. Y no importa en el transporte que tú vengas, igual el trancón es para todo el mundo. Y abro un paréntesis aquí. Deja el afán. Lo importante es llegar con vida a casa. Siempre manténlo aquí en tu mente. Lo importante es llegar con vida a casa. Y te voy a decir algo. Cuando cosas como esta suceden, entonces viene Faraón y se inventa un sistema. El sistema de la tecnología, donde le entregó una pantalla a cada miembro de la familia, donde los hijos pasan horas pegados a una pantalla, donde mamá también, donde hay 2 durmiendo en una misma cama, pero cada quien está en su plan y está en su asunto. Entonces la rutina también viene a matar a las familias, y lo que quiere hacer es impedir a que se multipliquen y que avancen, porque todo lo que Satanás ha inventado es para traer ese tipo de dolor. Esta mañana en el primer servicio, y vamos a hacerlo ahora en el segundo también, orábamos por los teens y los jóvenes de la casa. Cuando termino de orar, se me acerca un joven y me dice: pastora, desde que yo tengo uso de razón, yo no me acuerdo de haber tenido una familia feliz. Llorando, un pelado grandote, llorando. Yo no recuerdo haber tenido una familia feliz. Y me mira a los ojos y me dice: yo puedo tener una familia feliz. Me partió. Porque nadie comienza una familia aspirando a fracasar. Yo creo que todos comenzamos una familia. Es que es más, todo el mundo ama a la familia. Y quien no ha tenido una familia anhela tener una familia. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Entonces Satanás viene a robar y a poner opresión, a poner cansancio. Entonces vemos a hombres diciendo: estoy cansado de mi matrimonio. Mujeres diciendo: estoy cansada de mi matrimonio. Hijos diciendo: estoy cansado de mis padres. Estoy cansado de los gritos. Estoy cansado del maltrato. Porque sabes que la opresión trae agotamiento, y el agotamiento hace que digas cosas que quizás no sientes, que hagas cosas que quizás no quieres hacer por el agotamiento. Y hablo a los muchachos, a los jóvenes que están aquí. Si José no hubiese tenido un corazón sano, no se hubiese convertido en el salvador de su casa, de su familia. Mira, fueron sus propios hermanos los que lo hirieron, los que lo dañaron, los que mataron su sueño, los que no creyeron en su sueño, los que lo metieron en una cisterna, los que lo vendieron como esclavo. Entonces se necesita tener un corazón sano para realmente ser instrumento de Dios, para traer sanidad a la casa. Lo que pasa es que mucha gente se ha acostumbrado a abrazar el dolor. ¿Hay alguien aquí? Abrazar el dolor. Entonces nos llenamos, está realmente, o sea, las estadísticas son impresionantes. Y esto lo predico mucho cuando hablo de este muchacho llamado Jefté, que su papá era un adúltero y su mamá era una prostituta. No sabemos la razón por la cual su mamá no lo quiso criar, pero su papá lo cogió y lo metió en su casa para que lo criara una madrastra y crecieran con sus hermanastros. La vida de Jefté no tuvo que ser nada fácil, aunque la Biblia no nos da detalles. Lo que sí nos dice que cuando su papá muere, entonces sus hermanastros lo echan a la calle. No lo habían echado antes porque el papá estaba vivo. Ahora imagínate lo que era desayunar en esa casa. Todos le colocaban cara, todos le decían: tú eres, ¿cómo que se le dice a una persona que tú eres un bastardo? Tú no mereces, porque los hermanastros le dijeron: tú no mereces heredar con nosotros. Y la Biblia dice de que lo echaron y él se fue a la calle y se fue a un lugar llamado Tod, T-O-B. Y estudiando un poco lo que significa Tod, Tod se parece mucho al lugar donde se fue Mefiboset, a Lodebar. Tod
es un lugar del olvido. Es un lugar donde los jóvenes quieren llegar, quieren irse para tratar de olvidar lo que en casa pasó. Y perdóname, Richard, que te coja de ejemplo, pero tu testimonio yo sé que todo el mundo tendrá que saberlo. Pero Richard, levanta la mano porque todos sepan de quién estoy hablando. Pero Richard nos cuenta que cuando tenía 8 años, 9 años, su mamá lo dejó tirado en un parque. Lo abandonó en un parque. ¿Y quién lo recogió? Un homosexual que lo metió en el mundo de las drogas. Desde los 9 años empezó a consumir boxer, pero hoy está aquí para la gloria de Dios. Y yo sé que Dios también le va a dar su familia, y Él va a escribir una nueva historia. Por eso, antes de abandonar tu hogar, piénsalo muy bien. Piénsalo muy bien, porque hay unos hijos que están dependiendo de que tú permanezcas allí alineado al diseño de Dios. Entonces, la opresión fue la primera estrategia que Satanás, que Faraón colocó sobre esa nación. Pero ¿sabes qué? Aunque la vida es bella, los problemas siempre van a estar. Vino la opresión, vino la carga, vino los problemas. ¿Por qué crees que el segundo libro de Éxodo comienza explicando como si fuera algo tonto? Entonces vino el Amram y se acostó con su esposa Jocabed. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a comenzar de esa manera? Pues sencillo, porque a otros el cansancio no les permitía disfrutar de la mujer de su juventud, de su esposa, del deleite de estar allí con su esposa. Y ellos tenían la visión que cualquiera de ellos iba a engendrar o a parir al próximo libertador de la nación. Y Amram le habrá dicho a su esposa: mira, mi amor, yo estoy cansado, todo el día me la he pasado haciendo ladrillo, pero ¿sabes qué? Tú eres mi deseo, yo puedo descansar en ti. Su esposa, me imagino que al llegar a casa le lavaba los pies, le masajeaba los pies y le decía: tranquilo, mi amor, aquí estoy yo, tú también eres mi deleite. O sea, a pesar de la opresión, porque dice la Biblia que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Alguien tiene que alabar a Dios, porque entre más el diablo te oprima, a ti te va a ir mejor en el nombre de Jesús. Diga conmigo: me va a ir mejor. ¿Cómo te va a ir? Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. El problema es que siempre lo hacemos a nuestra manera, y el miércoles yo quiero que hablemos de eso. No es a tu manera, no es a tu forma, no es como tú crees. Esa es la manera de Dios. Mi Biblia, pásamela ahí, por favor. Mira, este es el manual de vida. Cada vez que tú compras un electrodoméstico, algo, un aparato, siempre viene un manual de instrucciones. Viniste a la vida, este es tu manual de instrucción. ¿Quieres ser un buen hijo? Lee la Biblia. ¿Quieres ser una buena esposa? Lee la Biblia. Un buen esposo, un buen padre, una buena madre, lee la palabra del Señor. Este es nuestro manual de instrucciones. Y qué lindo es poder leer ese versículo, que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Hermanos Ujieres, por favor, quédense quietecitos. Sienten a la gente allá atrás, porque esto distrae a las personas. Ya quédense quietecitos. El que llegó tarde se sienta allá atrás. Pero entonces viene Faraón y dice: no me funciona esto. Y sabes, yo veo que aquí hay una familia que se convirtió en un dolor de cabeza para Faraón. Usted tiene que convertirse en un dolor de cabeza para Satanás. Es que mira, convertirte en una familia diferente a ti te va a costar. El problema es que nos adaptamos al sistema. El problema es que estamos tan aferrados a nuestros propios problemas, a nuestras propias circunstancias, a nuestro propio dolor, que nos olvidamos de forjar una generación para Cristo. ¿Tú crees que no le iba a costar a Jocabed y Amram a esconder ese bebé por 3 meses para que no llorara, para que los soldados egipcios no escucharan que ahí había un bebé? A ellos les iba a costar. Por favor, esto no va a ser nada, pero nada fácil. ¿Sabes qué? Debes honrar a Dios por el papá y la mamá cansona que te tocaron. Yo llegué a pensar que Barbarita a nosotros no nos quería, porque qué señora tan cansona en la vida. Porque yo me comparaba con las demás chicas del barrio.
Y las demás chicas del barrio podían usar el mochito y Saray con el vestido, medias veladas y un lazo atrás. Y lo peor de todo, me vestían igual que mi hermanita. ¿Cuántos años nos llevamos? Como 9 años. Nos llevamos 7 años. Imagínate, yo de 17 y ella de 10 y nosotras vestidas iguales. Tú también, ¡qué horror! Y ella feliz, y ella, ¿sabe qué hacía ella? Esperaba que yo me cambiara. Y cuando yo me cambiaba, ella miraba a ver qué yo me ponía y después salía con la misma ropa que yo tenía puesta y decía: el Señor tiene que sanar mi corazón todavía. Pero ¿sabes algo? Benditas mamás que se convierten en las peores mamás para guardar el corazón de sus hijos y decirle: no vas a salir. No es que los demás, tú no vas. Mami, que tú no vas. Es que los demás son los demás, pero tú eres diferente. Mira, pero vemos a muchas mamás: ay, sí, déjalo ahí, ay, niña, muchacho, déjalo ahí. Y después vienen los ayayay. Después vienen los problemas y la tristeza. Pero cuando tú formas a una generación, no va a ser nada fácil. Oye, ¿te está costando formar esta peladita para el Señor? ¿La obligas a venir? ¿Cada cuánto? Todos los domingos Romaría sube a la oficina: ay, me atrasaron, ay, pero no la dejé. Aquí está, así es. Y todos los domingos le pregunto: ¿viniste a los team? Y si no viene, ¿dónde está Brian? Sus regaños se lo lleva. Y yo le digo a ella: Abigail, vas a perder el año conmigo. Usted no se congrega y a mí no me pida nada. Pastora, ¿y por qué vas a manipularla? No, si yo no la obligo a venir a la iglesia, el mundo la obligará a servir a Satanás. ¿Amén o no amén? Muchos papás no trajeron a sus hijos hoy, pobrecitos, todos los días madrugan. Cuando quieran estar metidos en las cantinas, cuando quieren estar metidos en las discotecas, no vengas a pedir oración. No voy a orar por nada. Pero mira, lo segundo que hizo Faraón, lo segundo que hizo fue que dio una orden de matar a los recién nacidos. Contrató a 2 parteras hebreas. Brutísimo. Porque Satanás siempre lo que planee para mal, Dios lo usará para bien. Dios lo va a usar para bien. Eso. Y contrató a las parteras hebreas y le dijo: miren, cada vez que esas mujeres vayan a parir, porque lo primero no le funcionó, si es un varón, lo matan. Y si es una niña, la dejan vivir. No porque Satanás, Faraón fuera bueno. Algunos eruditos bíblicos dicen que cuando los faraones egipcios hacían fiestas, mandaban a buscar a las doncellas hebreas para acostarse con ellas y abusar de ellas. Tan igual a nuestros tiempos, tomar a la mujer como objeto sexual. Entonces, ¿por qué a lo que apenas están haciendo? ¿Por qué a lo que apenas están haciendo? Porque Satanás sabe que Satanás no le tiene miedo a un bebé que acaba de nacer. Le tiene miedo al hombre que se va a convertir, a la mujer en que se va a convertir. Satanás no es omnisciente, él todo no lo sabe, pero él intuye que tus hijos serán grandes hombres y mujeres de Dios allá en la tierra. Por eso ataca tu matrimonio, por eso ataca tu vida, tu familia, tu finanza, tu salud, para hacer de que tus hijos crezcan llenos de odio y de rencor. Lo que apenas están haciendo. Por eso un miércoles estaba en consejerías y yo veía por las cámaras uno de los salones de los niños, y los niños corrían para allá, corrían para acá, corrían para allá, corrían para acá. Yo decía: pero qué raro que no le están dando clase. Estaba Kate sentada en la otra oficinita de ella. Digo: Kate, yo estoy viendo unas cámaras que los niños están jugando y no les están dando clase.
Entonces yo le ves, averigua. Kate fue, mira, que mandó a decir la pastora que por qué los niños están jugando y no les están dando clases. No, dígale a la pastora que ya dimos las clases, que ya oramos y están en su tiempo de receso. Yo dije, perfecto, porque es que aquí no podemos desaprovechar ni una sola oportunidad para hablarle a nuestros hijos de Biblia, hablarle de principios, hablarle de la fe, enseñarle las historias bíblicas que muchos de los padres de la iglesia, por cansancio, agotamiento, lo que sea, han dejado de formar. ¿Sabes? Tuve una experiencia muy bonita el domingo pasado. Ahí está Kate de testigo. Kate viene y me dice, mira, Paz, este niño, el hijo de José, ¿dónde está José? Y de Gladys. Gladys no vino. Viene y me dice, párale bola. Y me dice, Kate, mira, Paz, mira que este niño se anda portando mal, que este niño le anda pegando a las niñas, que esto, que lo otro. En el momento yo tuve que cambiar el léxico, porque a lo que recién empieza, el lenguaje los puede marcar. ¿Hay alguien aquí? Usted no le puede decir a sus hijos, pero tú eres un desobediente, porque él se lo va a creer. Y él se sentó en la oficina como todo un señor. Venga acá, mi amor, ¿qué pasa? Me extraña, si tú eres todo un caballero, si tú eres un niño de Dios que te portas tan bien, tú siempre has dado buen ejemplo. Empecé a halagarlo y él. Pero mira esto fue lo que me desarmó a mí por completo. Viene y me dice, yo le digo, ¿a ti te gustaría que le pegaran a tu mamá? Y me dice, ok. Y después se me ocurre la brillante idea de decirle, ¿a ti te gustaría que me pegaran a mí? Mira, ese peladito levantó la mirada y dijo, ¡eso sí que no! Cuidado, alguien te toca. Eso fue una cosa loca. Y después yo le cuento a la mamá y me dice, todos los días él tiene que orar por ti. ¿Cuántos años tiene José? 6 años. Mira, un chiquitico de nada. Todo lo que está empezando es una plastilina que en casa le damos forma. ¿Cuál es la forma que está recibiendo tu generación? La forma de los gritos, de los irrespetos, del abandono. Tanto hombres para mujeres. ¿Cuál es el patrón que tú estás enseñándole a tus hijos? Mira, mamá, si tú soportas golpes y respeto, tú le estás diciendo a tu hija que eso es normal. Y si tu papá y respetas a su mamá, tú le estás diciendo a sus hijos que eso es normal. Si tú eres irresponsable, si tú no eres proveedor, si tú no estás alineado al diseño de Dios, esa es la plastilina. Tú estás formando ahí, tú estás formando. Porque lo que apenas comienza es lo que Satanás siempre va a querer dañar y matar. Por eso al finalizar este mensaje yo voy a orar por los jóvenes y por los niños, por los teens. Porque tú no te imaginas el corazón herido que hay en la mayoría de los teens, de los adolescentes, de los jóvenes, con miedo a emprender una familia, con miedo a comenzar y a repetir historias y a fracasar. No va a haber otra forma si tú no haces tus heridas a un lado, si tú no sanas. Pastora, pero ¿cómo yo voy a lograr eso? Jesucristo basta. A la medida en que tú puedas crecer en tu relación con el Señor, imagínate que yo te hablara de mis heridas. Yo te dijera, ¿para qué te vas a casar? Yo te dijera, ¿por qué vas a creer en el amor? ¿O por qué vas a creer en los amigos? O peor aún, yo fuera la primera que dijera, yo me quiero ir de esta iglesia. Mira, hay gente que no se congrega porque en una iglesia lo hirieron. Gente que no conoce la palabra del Señor. Si nosotros no sanamos, vamos a tener una generación enferma, una generación que deje de creer en el diseño de Dios. Por eso fue la razón por la que Faraón dijo, hey, matemos a los niños desde que nazcan, para que dejen de multiplicarse, para que dejen de crecer. Si yo te pregunto, ¿de
qué se habla en la mesa de tu casa? Si es que se sientan a la mesa alguna vez. ¿De qué hablan? ¿De palabras obscenas? ¿De reclamos? ¿De pleitos? Y lo que se supone que debe ser un lugar de paz. Que estos días bromeando le decía a la gente: pero ¿por qué discuten tanto en la casa? ¿Por qué hay tantos gritos? Y yo les decía: yo veo que yo no peleo con nadie en la casa, porque yo vivo sola. Con más no, yo peleo por él, que es otra cosa. Fue que yo dije: yo soy una leona. Ah, pues alguien va a entrar al conjunto. Y mi perro salió y el man iba a meterle una pata a mi perro. Y estaban estos dos ahí. Yo salí que y después yo le dije: ay, ese es broma. Pero se supone que tu casa debe ser un remanso de paz. Se supone que tu casa debe ser el lugar donde todos quieran llegar. Pero imagínate llegar y encontrar caras todo el tiempo, quejas todo el tiempo, discusiones todo el tiempo, gritos todo el tiempo. Deja de estar pensando en los demás y revísate. Qué tan gritón, qué tan gritona, qué tan enojona eres. Pero qué pastora, usted no sabe cómo es él y cómo eres tú. Esta mañana la primera familia que coordinó Andrea y su esposo, que pasaron al frente, Andrea decía: yo llevaba 10 años, y el miércoles vamos a hablar de eso mucho, llevaba 10 años intentando restaurar mi matrimonio y no había podido. Ella llega aquí y yo no voy a olvidar nunca esa primera consejería que yo tuve con Andrea. Andrea no podía ni hablar del dolor que tenía. Ellos son unos muchachos jóvenes, tienen escuelas, tienen propiedades, pero no eran felices, porque el dinero no lo es todo en la vida. A veces trabajas y trabajas para obtener mucho dinero, pero en tu casa lo que estás dejando es vacíos y vacíos y vacíos. Y créeme algo, su palabra no se equivoca. Su palabra, cuando dice: búsquenme primero a mí, es primero Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿sabes qué? Andrea decía: yo no puedo, todavía ni me las creo de cómo Dios pudo restaurar mi hogar, mi casa. Y Luz Marina ayer me decía: yo me le pegué, Andrea, me le pegué, nos metimos en oración, en ayuno, hasta que ese hombre pudo cambiar. Y hace menos de un mes lo fuimos a bautizar. Y ya hoy estaba aquí dando testimonio que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que puede hacer las cosas nuevas. Qué felicidad de verdad ver testimonios como esos. Y el día que lo bautizamos, ese hombre lloró, ¿verdad? Lloró como un niño, porque él le daba gracias a Dios de que Dios le había devuelto a su esposa, a su familia. Y después nos llevaron a almorzar al club de pesca, por más bautizos así. Aleluya. Pero no le funcionó a Satanás tampoco. Yo creo que todo plan del enemigo contigo tampoco va a funcionar en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que alinearte al diseño. Jocabed obedeció la voz de Dios, que fue: multiplíquense. El problema es que te llenas de tu enojo, de tu rabia, no quieres escuchar a nadie. Aquí hay gente que no me quiere escuchar a mí porque sabe lo que yo le voy a decir. Y le voy a decir una vez más, vuélvelo a intentar una vez más. Y lo tercero y lo último fue que Faraón dijo: ok, no me funcionó la opresión, no me funcionó el matar a los bebés, entonces vamos a tirarlos ahora al río Nilo. Hablar del río Nilo, escuchen esto, es hablar de uno de los dioses principales de Egipto. El río no era simplemente un centro de abastecimiento para Egipto, era un dios. Faraón dijo: si no pude con la opresión, si no pude con las parteras, por lo menos mi Dios Nilo va a detener el crecimiento de ellos. Pero cuando hablamos del río Nilo,
Estamos hablando de una corriente. ¿De una qué? De una corriente. Y es lo que vamos a desarrollar los próximos 3 domingos que vienen. Corrientes de ideología. Porque la ideología o la corriente más fuerte en la que estamos enfrentando las familias de Dios es la ideología secularista. Pastora, ¿qué significa esto? La palabra secular tiene muchos significados. Pero en nuestro contexto, la palabra secular es donde Dios ha dejado de ser la máxima autoridad de la familia y de la sociedad. A Dios lo sacaron del gobierno, a Dios lo sacaron de la escuela, y a Dios el sistema lo ha sacado de los hogares. Es más, aquí entre nosotros que nadie nos escuche, pero hay familias que vienen a la iglesia, pero Dios no está en su casa. Dios no está en su casa. No hay altar de familia, no hay consejería espiritual, no hay formación ministerial. No la hay. A mí me da tanta alegría que el colegio número 1 de Colombia ya lleva 3 años ocupando el puesto número 1 de Colombia como el mejor. Es el Boston Central. Es un colegio cristiano y que se le ha parado al gobierno y le ha dicho: tú aquí no me vienes a obligar a enseñar tus ideologías de género. Aquí los que matriculan tienen que saber que somos cristianos, y cuando salen de ahí salen tocando un instrumento, quieran o no quieran, y salen enfocados en un ministerio. Pero la pregunta es: ¿en qué parte de tu casa está Dios? Allá está, porque yo lo tengo allá. Tengo la Biblia en el Salmo 91. No, allá está, yo lo tengo colgado así en una pared. Y en la casa se habla de todo menos de Dios. Se escucha cualquier música menos las de Dios. No hay adoración, no hay alabanza, no hay una prédica. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos a verse una película cristiana o a verse la serie de Chosen? Yo me he cansado de decirle aquí a la gente que se la vea. Ni bolas me han parado, porque quieren estar viéndose cualquier otra cosa. Yo no te digo que no. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero la ideología secularista es donde le ha robado la autoridad a Dios, la autoridad moral en la familia y en la sociedad. Y yo cuando le predicaba a los jóvenes hace poco, yo les predicaba y les contaba que en Puerto Rico el apóstol Wanda Rolón tuvo un serio problema con Ricky Martin. Y Wanda Rolón le decía: mira, yo no tengo problema con que tú seas homosexual. Ese es tu cuerpo y tú haces con él lo que a ti te dé la gana. El problema que yo tengo contigo es que tú te has vuelto un precursor de la homosexualidad, en que tú te pretendas meterte en las escuelas y decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que es normal lo que tú estás haciendo. Pero le voy a decir algo: mientras la iglesia sigue encerrada en 4 paredes, el sistema estará con banderas y haciendo pancartas y haciéndole publicidad a lo que va en contra del diseño de Dios. Y ya para cerrar, porque necesito cerrar con esto, y es que la palabra del Señor dice que Él hace habitar en familia al desamparado. Por favor, mírame. Quizás no tuviste la bendición, porque yo lo llamo mi mayor bendición, era haber crecido al lado de papá y de mamá. Yo me imagino que esos señores alguna vez quisieron separarse, irse cada uno por su lado, porque mi papá, usted lo ve terco en la vida, Señor, y mi mamá, Dios mío, cansona. Tú los vieras peleando ahora de viejo, esos señores. Bárbara quiere que yo coma lo que a ella le da la gana. Te recuerdo que yo soy el pastor.
Y mi mamá le dice: eres el pastor allá en la iglesia, aquí no. Porque mi papá no se quiere cuidar la boca por su salud. Y mi mamá ahí. Le doy gracias a Dios porque pudimos crecer con papá y mamá. Pero te tengo una noticia. Su palabra dice que si Él te trajo aquí es porque Él te quiere dar una familia en la fe. Cuando terminé el miércoles me encuentro con unos mensajes bellísimos de Jesús, donde me decía: mami, yo te amo, y te amo, y te amo. Y yo hoy te veía predicar y yo me daba cuenta lo mucho que yo te amo. Y yo le dije: tú eres el hijo que Dios me dio y que la vida me negó. Yo sé que tú viniste aquí y quizás no tuviste un buen modelo de familia. No creciste al lado de un buen papá, una buena mamá. No tuviste unos hermanos unidos. Yo no sé qué sería de mi vida sin mi hermana. De verdad no sé. Y ella también me dice lo mismo: Sari, yo no sé qué sería mi vida sin ti. Y mucha gente nos ve y dice: óyeme, qué chévere esa relación que ustedes tienen. Somos para todo. Aunque siempre dijimos: lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, menos los maridos, ya sabemos. Gracias a Dios. Es una bendición de verdad. Y de que sus hijos sean mis hijos también. Pero quizás tú llegas aquí y tú dices: no tengo una buena relación con mamá, no tengo una buena relación con papá. Ayer tuve casi una consejería de 1 hora por videollamada con Darlene, la que está en Estados Unidos. Y yo, con todo lo que le está pasando, tuve que preguntarle: ¿qué pasa con tu mamá y tu papá? Y me dice: no tengo una buena relación con ellos. Es algo que tú, como que en tu mente humana, tú no puedes como que decir: ¿en serio? Pero aquí Dios te trajo para darte una mamá, para darte un papá, para darte hermanos, para darte amigos. Pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios te sane. Te sane. Porque con esas heridas no puedes construir una nueva generación. No puedes escribir una nueva historia.